¿Qué tal? Soy el doctor Roberto Mendoza, especialista en odontología pediátrica, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México y especialista en ortodoncia, egresado del CEO Rod Williams. El día de hoy quisiera hacerles una cordial invitación a participar en la conferencia que impartiremos el día miércoles 15 de julio dentro del Rally Encuentra tu Vocación organizado por FUNAED, donde hablaremos de aspectos generales del área 2 y sobre todo enfocándonos en la carrera de cirujano dentista para poder resolver todas sus dudas. Los invitamos cordialmente. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más, sean pues bienvenidos a este miércoles en el que vamos a platicar pues de orientación vocacional, un tema que ya les habíamos dicho durante ya todos estos meses, el resto del año vamos a tener muy presente. Y bueno, hoy me ven en la parte de arriba de su pantalla, porque en la parte de acá abajo tenemos al ponente de hoy, el doctor Roberto Mendoza. Doctor, bienvenido, ¿cómo se encuentra? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, gracias, afortunadamente. Perfecto, y bueno, antes de empezar la plática como tal, ustedes ya saben que lo primero es enviar sus felicitaciones a Rosa Castro, Magali Corrales, Hugo Espinosa, Itzat Sánchez, Junuel Huerta, Beatriz Salazar, Rubén Alcaraz. Rubén, saludos, ex colaborador de FUNAED, Jacqueline Raquel, Roberto Alcántara, Janet Pareirón, Ana JML, Sandra Montaño y también otra felicitación muy especial ya que hoy es el aniversario de los Ecatis. Muchísimas felicidades a todos hoy en su día. Y pues bueno, ahora sí vamos con esto directito. La primer pregunta, la obligada, es saber pues quién es el doctor Roberto Mendoza. ¿Qué tal? Bueno, en forma muy rápida, bueno, yo soy cirujano dentista, egresado de la Facultad de Odontología de la UNAM, allá en el campus CEU. De hecho, soy Puma desde la prepa, ¿no? Estudié en la prepa 5. Entonces, básicamente, pues, toda mi vida, casi toda mi vida, la mitad de mi vida académica o más de la mitad de mi vida académica ha sido de UNAM. Después estudié la especialidad en odontología pediátrica, ahí mismo en la división de estudios de posgrado, donde posteriormente, después de
haber terminado un trabajo de investigación y haber ganado un concurso de investigación, fui invitado como docente o sea, soy parte del grupo, del cuerpo docente de la especialidad de ontopediatría desde el año 2007 hacia a la fecha, ¿no? Posteriormente estudié otra especialidad, que es la especialidad de ortodoncia. Entonces, básicamente llevo ya casi 14 años como especialista y 11 años como docente, que es gran parte, combinamos la parte de la docencia con la práctica clínica, y eso es lo que quizás ha enriquecido mucho y es lo que te obliga a seguir estudiando, y todavía en planes pues es estudiar otras cosas más, seguirte profundizando más para ofrecerle a tus alumnos otra visión o otra alternativa en los tratamientos. Perfecto. Y bueno, algo que está mencionando, ser parte de la UNAM desde la prepa. Y pues Mm. vamos a empezar un poquito por ahí. Una de las primeras preguntas que hay es justamente ¿a qué edad se dio cuenta de qué era lo que quería estudiar? Siempre desde la secundaria, debo admitir que en secundaria, yo fui en sistema público prácticamente pues, toda mi vida. Y en la secundaria tenía yo un profesor, en el segundo año de secundaria tenía un profesor de biología. En realidad había dos cosas que a mí me llamaban mucho la atención. Una era la biología, o sea, la cuestión del área 2, todo lo que quería ver con áreas médicas y la biología. Y me gustaba mucho la historia. Tenía un maestro de historia, y hasta un nombre, imagínate cómo, todavía me acuerdo de mi maestro, el maestro Servín, se apellidaba Servín. Y cuando él nos contaba la historia, él nos daba historia universal y luego nos dio historia de México, era algo que a mí me gustaba mucho. Desafortunadamente, cuando por las horas del destino me operan de una rodilla y me comenta el médico, tenía yo, híjole, pues tendría que 12 años, 10 años, no me acuerdo, 12 años cuando entré a la secundaria, y me dijo, no, hombre, pues de historiador te vas a morir de hambre. Y yo dije, bueno, dije, pero es ese aspecto que platicábamos con los chavos cuando hablamos de orientación vocacional, que de repente traes la inquietud de estudiar algo y llega alguien y te dice, no, porque no te va a dejar no vas a vivir de eso. Y entonces me incliné más por el área biológica. Y de hecho, pues sí, este maestro Mario, el maestro Mario era alguien que nos enseñaba mucho sobre la biología, pero así en una forma muy, muy dinámica, muy práctica. Y desde ahí dije, bueno, vámonos al área 2. Y de ahí ya empecé. Había las clásicas, para mí era ser cirujano dentista, ser médico cirujano o ser médico veterinario. Y más bien fue la cuestión del estudiar los programas de estudio, de ponerte a buscar, que dije, vámonos para cirujano dentista. Y mira que no me equivoqué. Genial. Y pues bueno, justamente la siguiente pregunta era eso, ¿cómo era que se dio cuenta de esta parte? Pero aquí, bueno, también algo curioso era tomar esta decisión de ser cirujano dentista o estar en la veterinaria. ¿Qué fue lo que hizo ya de plano decir, lo mío es esto, el ser dentista? El trato con las personas, fíjate. Eh, Digo, las personas que me conocen saben que a lo mejor soy de repente medio antisocial. Sin embargo, el trato con las personas ya en una cuestión médica es diferente. Es decir, cuando tratas con el dolor, cuando tratas con un problema médico de un paciente, en este caso bucal, es diferente el trato. Es decir, te ayuda a acercarte a la gente, ¿no? Entiendes de repente cómo es el manejo, cómo puedes ayudar, ¿no? De hecho, es cierto que toda el área médica, estamos hablando de médicos, enfermeras, psicólogos, odontólogos, tenemos que tener esa parte humanista, ¿no? Esa parte de no nada más ver como que, a ver, te quito lo que te duele, te quito lo que te molesta, te trato de una manera y me olvido de lo demás, sino yo creo que al final cuando tú tratas, y sobre todo, por ejemplo, yo que trato muchos niños, tienes que ver la parte humana del paciente, ¿no? Es decir, a veces, no me lo vas a creer, pero hay pacientes, sobre todo cuando seguía antes que veía más adultos, hay pacientes que llegan a tu consultorio nada más a platicar. Y es padre, ¿no? Porque hay pacientes que llegan y te dicen, vienen por una revisión, una limpieza, algo muy sencillo, y de repente te platican y tu opinión es importante. O sea, eso, que alguien ajeno completamente a su familia te considera a ti como una persona que tienes una opinión que pesa, eso para mí es padre, ¿no? Por eso tienes que tener mucho cuidado también en esa parte de la unión con los pacientes. Wow, Y sí. eso fue más bien lo que me llevó vámonos por la parte, digo, los animales, los gatos, los perros me gustan mucho, de hecho soy fanático de los gatos,
pero yo creo que el contacto con las personas es lo que te hace decidirte a ir por un área de este tipo. Sí, hay ciertas cositas que a veces parecen mínimas, pues nos hacen realmente darnos cuenta de ciertas cosas. Y justamente una de las preguntas que nos acaban de hacer por YouTube va relacionado a esto y quiero hacerla ahorita. Y es ¿por qué se especializó en la pediatría? ¿Por qué darle atención a niños? Mira, esa sí es una historia muy larga. Como en la formación de odontología son prácticamente 5 años, los primeros 4 años estás, al menos en la facultad de odontología, estás en el edificio central, y en el último año te mandan a una clínica que está fuera de Ciudad Universitaria. En ese último año practicas todo, es decir, todo lo que viste, atención en adultos, niños, cirugía, periodoncia, endodoncia, todo lo que se refiere al área de la odontología, y sobre todo hay 2 días a la semana que tienes que atender niños, o sea, miércoles y viernes eran los días en los que todos tus pacientes tenían que ser niños. Yo te voy a ser franco, antes de pensar en la odontopediatría, quería ser cirujano maxilofacial. Y todo el mundo lo sabe, o sea, que mi idea era ser cirujano maxilofacial. Un gran amigo mío, el doctor Oscar Miranda, se fue a cirugía un año antes que yo, él entró un año antes, y yo iba a entrar con él, pero al final de cuentas como que no hubo esa, como que te entra la duda si sí o si no, porque durante la periférica, más bien durante la formación de toda la carrera, todas las doctoras o todos los doctores que nos daban clase para atención de niños eran mujeres. Y obviamente como mujeres, pues tienen un aspecto más maternal, son más, como que consienten más a los niños, vamos, o sea, tienen esa forma de integrarse más con los niños más fácil. Y a veces uno como hombre que de repente es medio tosco, como que no te ves haciendo voces diferentes, no te ves, vamos, siendo, no digamos, no cariñoso, sino como que tu personalidad no va con eso. Okay. Y entonces, en la periférica, en el último año, uno de los doctores que nos daba clase, el doctor Ricardo del Palacio, él se acercaba con los niños y no les hablaba ni los chiqueaba, ni les hablaba bonito, les hablaba como cualquier persona. Llegaba y, ¿qué onda, mi cuate? ¿Cómo estás? A ver, mira, vamos a hacer esto. Y les hablaba con una familiaridad, o sea, digámoslo así, no era alguien que era una persona muy seca, o sea, si tú hablabas ya fuera de él, era una persona muy seca, que sí echaba cotorreo y todo, pero pues tú no te lo imaginabas atendiendo niños. Ya cuando termina la carrera, para parte del proceso de titulación, en la facultad hay lo que se llaman los seminarios de titulación. Y en ese seminario de titulación, que son 3 meses donde ves todo lo referente a odontopediatría o cirugía, dependiendo del área que quieras, me encontré con uno de los que es mi más grande maestro, el maestro Ángel Cameta. Él estudió en Japón la odontología pediátrica. Y una de las primeras preguntas que yo le dije, oiga, maestro, ¿cómo le hace para atender niños? O sea, yo no me veo a mí disfrazado con playeras de colores o con muñequitos. Digo, si me ves aquí, digo, esa es una colección de juguetes que tengo aquí en mi cuarto, pero en mi consultorio no hay juguetes, ¿no? Ni me ves con cosas así, de fiesta, pues, festivo. Y él me dijo algo muy simple, me dijo, Roberto, lo único que tú tienes que hacer es ser tú mismo. Y yo, ¿a qué me refiero? Dice, si tú no quieres ser fiestero, cargar juguetes en las bolsas, no lo seas. Simplemente sea una persona sincera y los niños te van a responder. Y fíjate que funcionó. O sea, yo de hecho, mis pacientes llegan y ¿cómo estás? Y les platico y les pregunto, ¿cómo te fue en la escuela? No, pues fíjate que así. Y ha sido una relación muy padre porque he tenido niños que son de difícil manejo, o sea, niños muy complicados que han tenido experiencias dentales muy desagradables, es decir, que los han atendido a veces sin anestesia, le han hecho endodoncia, les han hecho extracciones sin anestesia, y cuando llegan contigo son pacientes que no quieren saber nada de la odontología. Así vengan con dolor, y sin embargo, en alguna ocasión un paciente me lo dijo, dice, es que por alguna extraña razón, dice, los niños te siguen y te tienen confianza. Y será, yo le decía eso al maestro Camete, y será por eso, o sea, que puedes ser una persona que no sea muy fiestera, pero eres tú mismo. Cuando tú no eres tú mismo en un niño, cuando te quieres acercar y hacerle voces graciosas y no te sale o no es parte de tu personalidad, generalmente un niño te voltea a ver raro y te dice así como, ¿y qué le pasa? ¿No? Y eso es lo padre, o sea, los niños te ayudan mucho a entender, a ser menos tosco en los procedimientos, a ponerte en el lugar del paciente, que eso es algo importante, y mejora la atención de todos los demás pacientes, ¿eh? O sea, en realidad es esa parte
esa parte que te ayuda a ser más humano, viene en la odontopediatría. Nice. Sí, bueno, justamente en esta respuesta salen muchísimas más preguntas y bueno, me gustaría hacerlas ahorita, pero me desviaría un poquito más de la estructura de las preguntas que nos han mandado. Que nuevamente les recuerdo muchísimas gracias por enviar sus dudas. Al igual que la vez pasada, les digo, llegan varias preguntas que de repente son muy parecidas, entonces bueno, tratamos de sintetizarlas y juntarlas en una sola. Y bueno, una pregunta que sí me llamó bastante la atención, solamente la hizo una persona, y dice, antes de entrar a la universidad, ¿existe manera de tener un previo de lo que será esta carrera? Y híjole, a nivel institucional no. A menos que conozcas vamos, si tú quieres estudiar alguna ingeniería y conozcas a alguien que estudie ahí, pues probablemente te inviten. Fíjate que en alguna ocasión mi esposa también da clase, ella da clase en la Facultad de Medicina y teníamos una paciente que tenía la duda de dónde estudiar medicina, si quería, estaba entre la UVM, estaba entre la UNAM, estaba entre otras opciones. Y le dije, pues vente, digo, ve con mi esposa a que veas y si te gusta estar por allá, pues ya haces el examen. Es difícil, a final de cuentas, que la misma institución, la universidad, permita el acceso a los alumnos para que conozcan los programas. Sé, por ejemplo, que la universidad tiene algo que se llama universitarios o preparatoria de la investigación o algo así dedicado a la investigación, donde a muchos chavos de preparatoria, que son de la parte de la UNAM, se les invita a hacer protocolos de investigación en medicina y en otras facultades. O sea, como que te dan el chance de que en verano de investigación, se llama verano de investigación, y en este periodo que hoy desafortunadamente por la cuestión del COVID no se hace, en estos meses donde nosotros le llamamos periodo interanual, donde sí hay actividades en la universidad, pero no son académicas, sino son administrativas, se les da chance a los chavos de que entren los chavos de prepa, que entren a conocer las diversas opciones que tienen, ¿no? Pero de ahí en fuera no la hay, o sea, que yo sepa, no hay, en las universidades no está. Fíjate que sería algo bueno, ¿eh? Sí, Que tengan sí, así como una probadita. sí, de hecho, pues bueno, justo igual esta pregunta sí la hice aparte porque dentro de también la cápsula que nos mandó, justo decía esto de vamos a hablar de las generalidades del área 2 Uh -huh. y pues también venía un poquito esa pregunta de qué es el área 2 porque muchos eran así como de ¿y eso qué quiere decir exactamente? Ah, Entonces, pues bueno, bueno. las diversas áreas del conocimiento en general se dividen, hasta hace algunos años se dividían en 4 áreas, que era el área de las matemáticas, las físico-matemáticas, que incluía todas las ingenierías, toda la arquitectura, todo esto estaba incluido en esto. Todo lo que tenía que ver con matemáticas, computación, ingeniería, iba en el área 1. El área 2 se le denomina como área químico-biológicas, y aquí son todas las áreas referentes a la salud, ya no solamente de humanos, sino también aquí hablamos de medicina, psicología, nutrición, química, medicina veterinaria, psiquiatría, o sea, digo, bueno, la psiquiatría ya es una subespecialidad, pero el área 2 está más bien enfocada a toda la cuestión de salud, tanto animal como humana, ¿no? Incluso la epidemiología, todo está incluido dentro del área 2. El área 3, si mal no recuerdo, eran las humanidades. Se refería, por ejemplo, a todo lo que sería derecho, ¿qué más? Derecho, no me acuerdo si también entraba historia, filosofía y letras, todo lo referente al área de las ciencias políticas. Y ya en el área 4 se refería a todas las bellas artes, ¿no? Que era más o menos como estaba, creo que hasta hace unos años hubo como un acortamiento de las áreas y algunas se incluyeron dentro de otras, pero básicamente sí, el conocimiento se divide en esas 4 áreas para poder discernir hacia dónde te quieres ir. Ok. Y pues bueno, también aquí tenían la duda sobre eso. El área 2 ya teniendo eso de que son todas estas ciencias, biología, la salud, etcétera. Uh -huh. Realmente, ¿cómo es que puedo decidir a cuál voy a entrar? Mira, ahí tiene mucho que ver y eso es algo que te vas dando cuenta. Digo, no entras a dar clase en la universidad nada más así de sopetón.
la universidad también te da cursos de formación docente. Y en esos cursos de formación docente algo que nos decían es, habrá que identificar a los alumnos de acuerdo por sus habilidades, ¿no? Es decir, quién es más visual, quién es más auditivo. Y en ese sentido, por ejemplo, quién es más viable para entrarle a las matemáticas, quién es más interesado en las cuestiones sociales, quién está más interesado en cuestiones de salud. Y eso es algo que yo creo que es parte de tu vocación, ¿no? Es como que a mí que me llama más la atención. Porque, por ejemplo, si tú le dices a un contador, oye, pues fíjate que hay que verle la boca a una persona, te va a decir, ¿y yo por qué? O sea, no, a mí desde siempre la saliva o la sangre, pues ni me la toques. Y gente de área 2 que te diga, no, pues hay que hacer tantas ecuaciones, o hay que hacer esto. Por ejemplo, nosotros en el área 2, pues si te dedicas a la docencia, tienes que meterte a la investigación. Y la investigación incluye estadística, y la estadística, pues obviamente incluye matemáticas. Y ahí es cuando dices, híjole, pues se supone que yo estoy acá porque no ibas a ver números. No es cierto. Los números los ves en todas las áreas. De una o de otra manera, los números los ves en todas las áreas. Pero yo creo que es parte de lo que ya traes en cuanto a tu vocación, ¿no? Es decir, en casa, ¿qué te gusta más? ¿No? Yo me acuerdo mucho, no sé si tú lo viste, yo creo que estás muy chavo, pero había un programa que era El Mundo de Big Man, no sé si lo llegaste a ver, Sí, que salía sí, 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 en sí, sí, me tocó. lo interesante de ese programa es que te bajaba la ciencia como a un nivel muy, muy básico para niños. Pero hablaba de todo, ¿eh? O sea, hablaba de muchas cosas, no solamente de medicina o de matemáticas. Y en esos aspectos es cuando te vas dando cuenta como para dónde vas, ¿no? O sea, como que me llama más la atención ver las cuestiones de las matemáticas, los edificios. Por ejemplo, mi esposa estudió, no recuerdo, 2 semestres, un semestre, ingeniería, ¿no? Ingeniería civil, si mal no recuerdo. Después se salió, ya se fue al área 2, o sea, estaba estudiando en el poli y luego se regresó y se fue para el área 1, para el área 2. Entonces, esa parte es importante, es decir, saber qué es lo que a ti te atrae como persona y donde te sientas a gusto para poderte desarrollar, ¿no? Es decir, habrá gente que a lo mejor le gusta cocinar, la repostería, y eso también es algo muy, muy, muy rentable y que te permita más bien a ti desarrollarte como persona, que estés feliz, ¿no? Digo, desafortunadamente, durante la licenciatura yo tuve compañeros que estudiaron odontología porque sus papás eran dentistas. Y entonces como que la idea es, bueno, ya está el negocio puesto, ya nada más estudiale y síguele. Sí, Y no, seguir pues, la línea. exactamente. O porque tenían un depósito dental, o porque su tía le dijo, oye, mira, vente a estudiar odontología y cuando yo me jubile tú te quedas. ¿No? Yo te soy sincero, pues mis hijos les pregunto, ¿qué quieres estudiar? No sé, papá, pero no quiero ser dentista. Y está bien, o sea, digo, creo yo que hay que darles esa libertad y favorecer, ahorita como papás es como que, ¿qué te gusta? ¿La música? Pues órale, éntrale a la música. ¿Te gusta, no sé, las matemáticas? Pues vamos a ver, hay muchos cursos. Hoy yo creo que hay muchas cosas donde puedes meter a tus hijos y permitirles desarrollar esas habilidades, ¿no? Así es, sí, no, no nada más, pues yo ya lo he dicho en otras ocasiones, no es nada más poner al niño frente a la computadora o frente a la tele. Ujú. Y bueno, existen estos programas, usted ya lo dijo, estaba el mundo de Big Man y estoy seguro que existen muchísimos más. Lo único que tenemos que hacer pues es buscar y justo Mm. es de dejar que ellos encuentren cuáles son sus habilidades, sus intereses y Exactamente. pues de apoyarles. La siguiente pregunta también nos las acaban de hacer por YouTube y ya la teníamos aquí también preparada y es, ¿cuáles son las habilidades necesarias para entrar a esta carrera? Primera, te debe de gustar el trato con las personas, ¿sale? Cuando hablamos de que te guste el trato con las personas, debes entender que muchas de las personas que llegan a ti vienen con dolor, ¿sale? Y a veces ni siquiera saben por qué. Entonces, es tu labor, primero, resolver la molestia. Hay un principio en la medicina, y eso es algo que me lo decía siempre mi médico y un gran amigo, mi médico familiar, que me decía, un precepto en la medicina es, si tu paciente viene y te dice que tiene dolor, aunque le hagas millones de pruebas y esas millones de pruebas te digan, no tiene nada, tu paciente tiene dolor. Y eso es algo que a veces a muchas personas no les queda claro, ¿no? O sea, decir, de acuerdo a la característica de cada persona,
las pruebas deben ser tajantes para poder hacer un diagnóstico. Sin embargo, la parte subjetiva debe estar bien desarrollada, es decir, ok, sí te duele, pero entonces vamos a ver más allá de lo que me dicen los estudios. Esa es una de las cualidades que tienes que tener, el trato con la gente, el entender las molestias de las personas y sobre todo la disciplina y el orden. Creo yo que dentro del área, área 2, pues quizás una de las consecuencias más graves es que le puedes causar un daño a una persona, ¿sale? No es lo mismo que a lo mejor, digo, sí son problemas, que a lo mejor un contador te haga mal una declaración y termines pagando más o termines en una bronca con el SAT, a que una mala decisión tuya termine mutilando al paciente Ujú. o termine matando al paciente. Eso es algo completamente diferente. Por eso la disciplina debe ser algo fundamental. Ok, y igual dentro de esta última parte, hay algo muy curioso porque muchas veces nosotros somos como un poquito renuentes a ir al dentista, justo por lo ya mencionado anterior, Mm. pero también hubo una pregunta que la dejé un poquito de lado, pero creo que pues se tiene que hacer. Dice, ¿qué tan cierto es que varias afecciones del cuerpo muchas veces tienen que ver con algún padecimiento odontológico? Pues es una verdad absoluta. ¿Qué quiere decir esto? Eh, Muchas veces podemos diagnosticar problemas sistémicos, o sea, problemas de todo el cuerpo, por manifestaciones en boca. Porque hay que entender que la boca no es un ente aparte, es decir, yo como dentista no nada más veo dientes, tengo que ver todo el organismo, ¿sale? Todo. Por ejemplo, un dato interesante dentro de la odontología es que si tú tuvieras un paciente que fuera seropositivo diagnosticado con VIH, increíblemente el virus no lo vas a encontrar en saliva, lo puedes encontrar en todos los fluidos, pero menos en saliva. Y a veces incluso las primeras manifestaciones ya del síndrome se presentan en boca, ¿no? O Ok. por ejemplo, en pacientes diabéticos que no son controlados, lo primero que vas a encontrar es el aliento, ¿no? O sea, como que hay un cambio en el aliento, un cambio en la movilidad de tal, como que los dientes se empiezan a mover o empiezas a perder dientes, y son cosas que la gente no... Es nuestro trabajo educarlos, pero la gente a veces cree que la boca como que esa parte y no tiene nada que ver con los... No, y tiene todo que ver, todo que ver. Ok, sí, de hecho igual con esto me acordé de alguna vez alguien me comentó algo así, que había un paciente que tenía ciertas afecciones de riñón, me parece, Uh -huh. pero no encontraban la causa y justamente hasta que un dentista lo atendió, fue algo así como de, mira, la verdad es que tenía una muela mal y pues bueno, de ahí salían varias cosas y pues era Sí, como la causa. Entonces, pues justo es eso, muchas veces estamos un poquito renuentes y como usted lo menciona, hay cosas que a lo mejor no tomamos en cuenta, pero pues ya estudiando esto y usted lo sabe mucho mejor, pues muchísimos nervios se conectan a la boca y pues bueno, de ahí vienen varias cosas. así es. Eh, Otra pregunta, aquí estas dos preguntas siempre son las mejores porque escuchamos muchas anécdotas. Y la primera es, ¿cuál es la peor parte de su trabajo? Mira, la peor parte de mi trabajo es cuando resuelves un problema, es decir, yo por ejemplo veo muchos niños y a veces los niños que llegan con nosotros vienen muy mal de la boca, es decir, un niño de 3 años o 4 años debe tener 20 dientes y de esos 20 dientes tratas 18 y otros los tienes que sacar. Y cuando tú tratas de explicarle a los papás cuál es la problemática, cómo evitar que esto continúe, cómo evitar que esto se repita, que los papás no te apoyen en ese aspecto, ¿sale? En el consultorio es muy difícil porque aquí como que tienes más, como que presionas más a los papás y los papás te apoyan. Pero, por ejemplo, a nivel institucional, allá en la universidad, nos llegan niños de todos estratos sociales, de todas partes de la ciudad e incluso el país. Y ya resolviste un problema y viene porque tiene dolor en otro diente o ya no tiene caries y a los 3 meses regresa con más caries. Y eso puede llegar a ser frustrante, fíjate, que tratas de, no lo ves desde el punto de vista, perdón, pero mucha gente cree que a lo mejor como médicos o como del área de la salud, lo vemos todo por cuestión del dinero. Pero yo como papá me pongo en el lugar.
ok, ya lo anestesié 3 veces, ya le piqué la boca 3 veces, ya resolvimos el problema, no tengo por qué volver a hacerlo. Y sin embargo, no hay cuidados en casa. Y entonces regresan contigo y dices, pues otra vez. Y es frustrante y sientes que has fracasado en esa parte de poderles cambiar el chip a los papás. Sí, 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 lo entiendo, debe ser algo totalmente frustrante todo el esfuerzo que se hace, el resolver un problema y pues bueno, que eso se venga abajo. Y ahora, pues el otro lado, ¿cuál es la mejor parte de su trabajo? Cuando un niño te dice gracias, cuando un niño, fíjate, el último caso fue un niño de 3 años, chiquitín, 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 que le tuvimos que hacer muchos procedimientos, incluso endodoncias. Al final, el último día, le teníamos que hacer una extracción. El paciente llegaba y lloraba y se tiraba en el piso y pues ya lo convencíamos, se sentaba y trabajábamos. Ese día llegó solito, llegó, se metió, se subió al sillón, lo anestesiamos, hicimos la extracción. Así como te lo estoy contando, yo creo que me tardé 20 minutos. Hicimos la extracción, le pusimos su algodón. Digo, oye, te portaste súper bien. Adán se llama. Ujú. Oye, Adán, súper bien. Y me dice, sí, doctor, gracias. Se paró, se bajó y se fue con su mamá. Y es cuando dices, creo que vale la pena. Esa parte, o por ejemplo, con los pacientes de ortodoncia que van contigo porque quieren mejorar su sonrisa y te dicen, oiga, doctor, es que ya veo cambios, ya se ve muy padre, ya puedo sonreír, ya me siento mejor. Esas son parte, eso es parte, eso se siente bien. Pues yo creo que toda carrera, del área que sea, cuando tienes esas pequeñas victorias, dices, sí, no me equivoqué, de aquí soy y de aquí donde debo seguir. Cool. Y bueno, yo estaba buscando ahorita una pregunta que había por aquí justamente relacionada con esto de los niños, Ajá. pero no la encuentro. Ahorita, ahorita que la encuentres la hago, pero, pero me gustó mucho eso y creo que sí es la mejor parte en todos lados. Cuando tú recibes el agradecimiento, es, bueno, es lo mejor. Igual como usted decía, el hecho de que los niños tengan confianza, no nada más los niños, que un paciente tenga esa confianza de que le hagan sentir bien y que sabe que el trato es bueno, creo que es lo mejor, no nada más el atender la afección, sino usted ya lo dijo, el atender a una persona, que no es nada más, es un paciente, es una persona. Entonces, creo que eso es algo muy padre. Y justamente otra pregunta que llegó ahorita vía WhatsApp, que les recuerdo, ustedes pueden hacer sus preguntas aquí en el chat de YouTube o por WhatsApp. Dice, ahora que da clases, ¿cómo puede transmitir a sus alumnos la pasión por esta carrera? Yo creo que, fíjate que algo que te ayuda mucho, al menos a mí me ayuda mucho, es la parte clínica, ¿no? O sea, en la teoría hay una materia, bueno, hay un tema específico en el área de odontopediatría que es el manejo de conducta del niño. Es decir, ese título engloba es cómo puedes hacer para que un niño te ayude en un tratamiento, es decir, cómo convencerlo, digo, en forma muy simple, cómo convencerlo. Cómo convencerlo sin traumarlo, sin lastimarlo, sin hacer algo agresivo para el paciente, ¿vale? Entonces, en esa clase me gusta mucho porque es más de tipo anecdótico, es decir, es más como que en los libros te dicen como que un niño de tantos años se maneja así, que un niño de tanto a tanto se maneja así. Y la verdad es que no es cierto. O sea, yo recuerdo mucho una clase de mi maestro Cameta que nos ponía la imagen de los 7 enanos y me decía, a ver, díganme quiénes son esos. Y ella decía, no, pues Tontín, Dormilón, él decía, todos esos personajes, esos 7 enanos, representan, digamos que las 7 personalidades por las cuales puede pasar un niño cuando está sentado en el sillón dental. Hoy puede venir muy feliz y te quiere y te ama y a los 2 segundos te odia porque ya le lastimó y después se ríe contigo. Entonces, esa parte la transmites en esa, bueno, al menos en esa clase a mí me gusta mucho porque les cuentas a los alumnos anécdotas como la que te dije de ese niño de 3 años, ¿no? Digo, no todo ha sido bonito, también te has llevado mordidas, tenemos pacientes que nos han vomitado, pero también te ayuda a entender el miedo de un niño. Yo siempre les digo a los papás y a mis alumnos, es un niño y un niño va a tener miedo, ¿no? Entonces debes entender esa parte, ¿no? Que un niño tiene miedo y tu labor es ayudarle a tener confianza. Y
mientras ganes esa confianza, pues vas a tener que trabajarle y fuerte. Y créeme que cuando te ven a ti trabajando, cuando ellos intentan atender a un paciente y a lo mejor no les queda la primera, entras tú, los apoyas y ven cómo lo haces. Nice. Y entonces eso es como que predicar con el ejemplo y dices, pues, Ok. pues sí, creo que sí tiene razón. Sí, 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 creo que es lo mejor el poner el ejemplo. Y bueno, ya encontré la pregunta, pero Mm. me gustaría también complementarla, porque la pregunta como tal es, ¿qué tan difícil ha sido tratar con los niños? Pero me gustaría complementarla con un, ¿qué es más difícil, trabajar con los niños o con los adultos? Los adultos. Porque fíjate que ahorita el problema no son los niños, son los papás de los niños. Cuando tú convences o cuando tú le explicas y le das los argumentos a un papá para hacer el tratamiento que tienes que hacer, tienes ganado todo, ¿vale? Porque si yo soy papá y entonces si yo llevo a mi niño a una consulta, pues debo saber qué le van a hacer. Entonces, el manejo de los adultos es importante. Yo creo que no sé, si ya viéndolo así en el sillón dental, ¿quién es más difícil tratar un niño y un adulto? Un adulto. 1000 veces un adulto porque son muchos aspectos, son más cosas que trae un adulto encima Ajá, que te complican la consulta. Un ok. niño es como más, ¿cómo podríamos decirlo? Más inocente, es un campo más fértil Ujú. para que tú puedas cambiar actitudes. Ok, sí, igual hace ratito nos comentó algo y también lo anoté aquí, y era lo de la gente con malas experiencias, por eso quise complementar esta pregunta, Ujú. y también otra pregunta sería, ¿cuáles son o cuál es la mala experiencia más común de un adulto? La mayoría de los adultos o las experiencias de los adultos se remontan a cuando eran niños. Ok, Vamos a ponerlo así. Estamos hablando que los adultos de ahorita, los adultos de 40, como yo, pues somos adultos que nacimos en los años 79, 80. Entonces, por ahí de los años 80 tampoco es que hubiera muchos especialistas en niños. Sí los había, pero eran caros, ¿no? Eran muy caros, entonces pues terminabas con un odontólogo general que carecía, no es que fueran malos, carecían del entrenamiento para el manejo de un niño. Entonces, la mayoría pues son experiencias de que me hicieron extracciones sin anestesia, se aventaron 3 horas para quitarme un diente, me fracturaron otro diente, pues ya me hicieron un tratamiento y no me quedó. Entonces, vamos, como que es el cambio también ha tenido que ser generacional porque los adultos actuales se preocupan por su salud bucal, pero vámonos un poquito más atrás a la gente de, no sé, 60 años que pues dicen, pues nada más hágame algo aquí para que no me moleste y vamos. Hoy no, hoy los adultos de 30 años, por ejemplo, los que nacieron en los años 80, quieren una sonrisa de libro, de Colgate. Y sí. está bien porque pues es otra visión, ya no es, venga y párcheme los problemas, no, arrégleme bien para que me vea bien y me sienta bien. Y eso es padre, pues. Ok. Bueno, aquí igual vienen dos preguntas que creo que se pueden englobar muy bien a esto. La primera dice, ¿usted está de acuerdo con los remedios de las abuelitas para quitar el dolor de muelas? Fíjate que hay algunos remedios que sí funcionan, ¿sale? Mm, pues es que a final de cuentas casi todos los remedios para el dolor de muela le llamamos paliativos. Ujú. Te quitan el dolor, pero no te quitan el problema. En ese momento te van a quitar el dolor, pero tarde o temprano vas a tener un problema más grave. A lo mejor empezaste con un dolor que no te dejó dormir y te dicen el clásico, ponte clavo, el clavo de cocina Ujú. y empácatelo ahí. Y te quita el dolor, pero el problema no está resuelto. O sea, el problema no se va a resolver. Simplemente te quitó la molestia. Sí, Y una anestesia local nada más en un ratito. exactamente. Y hay otros remedios que sí causan problemas. El común, muélete una aspirina en el hoyo del diente y terminas con una quemadura en la mucosa. Entonces, ya llegas con una nata blanca aquí, no puedo comer porque tengo una úlcera del tamaño de unos 5 centímetros. Pues hay remedios que no son muy buenos, que digamos. Pero algunos funcionan. De Ok. hecho, hay un remedio muy bueno cuando tenemos pacientes que tienen movilidad dental. Hay unos remedios con hierbas que se ha demostrado que pueden reducir la movilidad dental. Y siguen en estudio, fíjate, hay muchas cosas que podemos seguir estudiando de esos remedios. Sí, sí, sí. Y es que, bueno,
esta la hice justo por eso, porque pues son remedios de un rato. Y también atendiendo esta parte de que de pequeños muchos decían, no, pues sabes que a mí en el caso de las muelas, pues me pusieron clavo. Esto de la aspirina yo no lo conocía. Y pues bueno, así como usted lo dice, hay muchísimos remedios que puede provocar otros problemas. Y pues justamente la otra era relacionado a esto en ese sentido de decir, a ver, si un niño ya le pusieron el clavo y el niño dice, ya no me duele, ya no quiero ir al dentista, puede ser un poquito problemático. Y la otra pregunta dice, como papás, ¿cómo podemos convencer a un niño de ir al dentista? Mira, cuando viene un paciente a mi consulta, hay, ahora sí como monólogo, hay 8 puntos importantes que siempre le decimos a los papás. O sea, hay 8 reglas básicas como papás que debes cumplir cuando trabajas con nosotros. Una es que el paciente debe saber a dónde va. Es decir, bueno, obviamente primero le explicas cuál es la mecánica de cómo vamos a trabajar, qué vamos a hacer y le explicas todo. Y esas reglas básicas son, el paciente debe saber, sea de la edad que sea, así sea un niño de 3 años que, aunque no lo crean, entiende perfectamente si le vamos al dentista. 2, que el paciente no decida sobre la cita. No se trata de convencer, a final de cuentas es una cuestión de salud y debes resolverla, ¿no? Ujú. Yo me pongo a pensar, imagínate que el niño tiene una apendicitis y le digas al niño, y eso y eso lo digo a los papás, ¿eh? Imagínense que su hijo tenga una apendicitis y que le digas a tu hijo, te van a operar. No, no quiero. Entonces le llames al pediatra al pediatra y el cirujano pediatra le digan, doctor, no quiere ir, ¿cómo le hago? ¿No? O sea, son cuestiones de salud. Obviamente, dentro de un marco de respeto, dentro de un correcto manejo, hay que saber, pues sí, como papás, imponer el orden, ¿no? Y eso es algo que siempre le decimos a los papás. Nosotros podemos ser firmes en las consultas, pero jamás vamos a ver ni faltar el respeto a un paciente, ni gritarle a un paciente. Y de hecho, a mí me gusta incluso que los papás pasen y vean todo lo que hacemos, ¿eh? Yo prefiero 1000 veces que un papá vea todo lo que hacemos, ahí lo tenga aquí al ladito, y que vea cómo trabajamos, para que también el papá esté tranquilo. Porque eso es lo que le digo, usted es el que manda. No es que lo quiera convencer, porque si no, imagínate, es una cuestión de salud. Y ahí caemos en otro problema, que a lo mejor en algún día nos ponemos a platicar sobre qué pasa con la generación actual de niños, que a veces los niños parecieran tener más control sobre los papás que los papás sobre los niños. Y nos Sí, hemos sí, sí. topado con muchos, ¿no? Sí, Pero sí, 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 más que totalmente. convencer es, yo creo que cuando tú como médico le explicas al papá cómo va a ser la mecánica, el papá se convence, trabajas bien y el papá le dice al niño, vamos a que te resuelvan esto. Sí, Y se resuelve. sí, sí, es un trabajo en conjunto y justamente ahorita que menciona eso de que prefiere que los papás entren a cita y que vean cómo están trabajando, me recuerdo mucho la película de Buscando a Nemo, esta escena en donde al final está Darla en la silla del dentista y por Ah, todo lo que está pasando adentro, el niño de afuera está escuchando el grito y cómo se están moviendo las cosas y se espantan. Entonces, bueno, yo tuve la fortuna también que desde pequeño los dentistas a donde me llevaban, pues igual, o sea, nos atendían muy bien. De verdad es que yo nunca sentí como un miedo y ellos me trataban de una manera, como la mencionaba usted al principio, en la que, por ejemplo, para hacerme la limpieza, me decían, no, pues que va a entrar una pulguita, una araña a trabajar. Entonces, al momento de que la máquina empezaba, pues yo estaba mentalizado en que era una arañita trabajando en mi diente y de repente los dentistas pues sí los notaba y me decían, oye, aguanta tantito porque me daba risa. O sea, el escuchar el ruido, el saber que estaban trabajando, pues era algo así, me daba mucha risa. Y y pues es justo eso, ¿no? Lo que usted está diciendo de niños, como que podemos tener un poquito más de conciencia y el hecho de que los papás y los doctores estén como que trabajando para condicionar que nosotros vayamos, pues creo que es una ayuda muy buena. Y también ahorita con esto que está diciendo, pareciera que la generación actual tiene más control los niños sobre los papás. Y
pues también sabemos que cuáles son las cosas más comunes que desatan los problemas dentales en niños. Y justamente una pregunta dice, ¿cuáles son las afecciones más comunes en un niño? Mm, el problema más común es caries. Pero fíjate que aquí nuestro concepto de caries como tal, desde que yo estudié, que yo empecé a estudiar odontología, si mal no recuerdo, en el 97, que fue cuando empezamos con la odontología, hasta hoy ha cambiado. Es decir, antes decíamos que la caries era una enfermedad que se transmitía, que se contagiaba y que a final de cuentas terminabas perdiendo un diente. Entonces, las caries en niños siguen siendo hoy un problema, ¿no? Tenemos, en la odontología tiene grandes avances, es decir, ya hoy, si tú pierdes un molar, si tú pierdes, ya no puedes, ya no tienes la opción de recurrir a una prótesis con ganchitos que se ven ahí todas feas, te pongo un implante y casi te pongo un diente nuevo, ¿no? Por ejemplo, la cirugía ortognática te permite, si tú tienes problemas de asimetrías, dejarte literalmente como modelo de revista. Entonces, pese a todo eso, yo siempre se los digo a mis alumnos, las caries sigue siendo el problema más común. Luego de ahí le seguirían sobre todo los traumatismos, es decir, los niños que aprenden bien a caminar ya se cayeron, ya se fracturaron, ya se mordieron, y después, pues quizás las pérdidas prematuras por algún otro problema. Pero en general, caries y traumatismos son lo más común que te llega a la consulta. Son las afecciones más comunes, ¿sale? Oh. Sí, sí, sí. Y bueno, esta pregunta la voy a hacer ahorita. La quería guardar hasta el final, pero creo que es buen momento porque dice, desde su punto de vista, ¿cuánta es la importancia que el mexicano le da a la salud bucal? Ha cambiado la perspectiva, ha cambiado, pero no estamos a nivel de un país de primer mundo. Mira, por ejemplo, yo recuerdo que el maestro Cameta nos mostraba fotos cuando él es japonés, pero su familia es japonesa, pero él nació aquí. Y sin embargo, cuando estudió ya estuvo mucho tiempo en Japón, regularmente iba para allá. Y nos mostraba fotos, estamos hablando del año 2004, cuando me daba clase, nos mostraba fotos de niños en Japón que en el biberón tenían agua. Y decía, ¿cuántos de ustedes han visto que aquí en México vas por la calle y abren el biberón y le ponen una coca, le cierran y se la dan al niño? Una coca, un sidral, un Gatorade, lo que quieras, un jugo del valle y se lo dan al niño. Entonces, eso ha cambiado. Hoy creo que la perspectiva del mexicano hacia salud bucal ha cambiado, pero nos falta mucho, 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 mucho. Yo creo que estamos como a pues, si no quiero ser exagerado, pero yo creo que un 40%. Nos falta mucho camino porque en realidad, a lo mejor quizás, desafortunadamente, la odontología hasta cierto punto puede ser elitista, porque es cara, algunas cosas son muy caras, y no son caras porque uno quiera darlo caro, sino porque desafortunadamente la tecnología con la que se hacen las cosas no se fabrica en México. Los materiales, los instrumentales, todo se fabrica en Europa, se fabrica en Estados Unidos, en Alemania, por ejemplo, que es uno de los que más instrumentos y materiales más caros, y entonces eso hace que se eleve mucho, ¿no? Y ese chip también lo trae la gente, o sea, pues la odontología es cara, pues es que ir a un dentista es muy caro, entonces pues no voy, me aguanto o de plano, pues veo otra opción, ¿sale? Entonces se combinan dos aspectos, la cuestión económica y la cuestión cultural. Que la cuestión cultural creo que le hemos ido cambiando poco a poquito, pero la económica es algo que nos sigue afectando mucho. Ok, sí, de hecho, pues ahorita que lo menciona, justamente me llamaba mucho la atención y estoy seguro que no voy a ser el único, que muchas veces cuando nosotros vemos películas estadounidenses, específicamente de personas que no sé, que están buscando trabajo o algo así, llama mucho la atención que preguntan si hay un plan de seguro dental, lo Ujú, cual, pues bueno, como usted lo dice, los países de primer mundo lo tienen muy arraigado. Y en ujú. México, pues creo que son de las cosas que dejamos hasta el último, justamente por esta parte de la parte económica. Y había ahí otra pregunta que es muy simple, pero creo que es fundamental prácticamente para muchas personas. Y es, ¿qué tan cara es la carrera?
Hoy hay alternativas para la gente de escasos recursos o de recursos limitados. La facultad ha hecho programas, por ejemplo, de becas alimentarias, becas, becas de estudio, becas de hospedaje, incluso hasta becas de instrumental. O sea, sí es una carrera cara, pero yo creo que para estudiarla, por ejemplo, también en cuanto a cuestión de libros, de acceso a Internet, pues la universidad te da todo. O sea, sí es cierto, si vives muy lejos del campus, pues vas a tener que buscar una opción más cercana para poder vivir y eso genera gastos. Eh, pero yo creo que aún al ser cara a nivel público, tienes oportunidades de poder sacar la carrera adelante sin problemas, ¿no? Ok, Ya si nos vamos a nivel privado, pues sí, por ejemplo, si te vas a una universidad como Unitec, pues sí, parte de las mensualidades pues son muy caras, porque obviamente los insumos, los equipos, lo que habíamos comentado, o sea, la universidad tiene unidades dentales de última generación, pero la universidad tiene un presupuesto brutal comparado con algunas otras universidades. Y eso permite que le des opciones de muy buena calidad a los pacientes y tecnología a los alumnos. Pero si te vas a nivel privado a estudiarla, muchas de las escuelas privadas no tienen ese recurso económico y por lo tanto la carrera se eleva mucho en costos. ok. Bueno, otra pregunta que nos acaba de llegar y pues igual la voy a hacer porque es lo que estamos comentando ahorita. Dice, me gustaría estudiar odontología, pero me dicen que la carrera es muy larga y difícil. ¿Me podría decir si esto es cierto? Son 5 años, son 4 años prácticamente bueno, al menos en el campus central son 5 años, son 4 años de prácticamente estar en teoría, entre teoría y clínica, y laboratorios, y un año más de pura clínica. Yo creo que si las cosas fueran fáciles, nadie las haría. O sea, si tú tienes la intención y las ganas de estudiar odontología, te va a gustar. Y sí, son muchos sacrificios, pues sí, dejar tu vida social. Yo me acuerdo que pues dejé la vida social hace mucho tiempo y ahorita pues más con el coronavirus más, pero vale la pena. Yo creo que toda carrera, toda carrera, la que quieras, si tú tienes la vocación y tienes ganas de estudiarla, sí, va a ser pesado, pero vas a decir, valió la pena, ¿no? Ok. Valió la pena lo que tú quieras. O sea, obviamente todo va a implicar un sacrificio, pero pues que se aviente. Yo digo, vamos, y hay que estudiar, pues no importa, ¿no? Sí. Y bueno, ahorita antes de entrar, se estaban platicando algunas cosas. Y también pues viene esa pregunta, como siempre. Y yo lo he dicho, muchas veces nosotros como alumnos, pues nos quedamos únicamente con los que nos presentan así en primera instancia y no buscamos qué más hay. Y ahorita pues me gusta que ya empiecen a tener más interés, porque es muy raro que hagan la pregunta, pero como les digo, yo creo que es fundamental y dice, ¿qué especialidades existen? Eh, existe la especialidad de cirugía bucal, cirugía maxilofacial, que básicamente es todo lo encargado de cabeza y cuello, en cuanto a cáncer, en cuanto a estética, en cuanto, por ejemplo, no sé si han escuchado el término de niños con labio y paladar fisurado, que son niños que nacen con el paladar literalmente separado. Ujú. Ellos se encargan prácticamente de todo eso. Está la especialidad de endodoncia, que se encarga de todo el tratamiento de raíces o de conductos, que también implica una parte quirúrgica en algunos procedimientos. La especialidad de ortodoncia, que es encargado del alineamiento dental. La especialidad de ontopediatría, la especialidad de perio, de prótesis, ¿no? Que ya trabajan en conjunto. Por ejemplo, si tú tienes un paciente que ya no tiene dientes, ninguno, le puedes poner una prótesis que ya sea casi, casi como sus dientes. O sea, le pones 4 implantes, le pones una prótesis que no pesa nada, se la atornillas y el paciente puede masticar como si fueran sus dientes. O sea, la odontología ya no es nada más, siéntate en el sillón, te anestesio, te pongo una amalgama y vamos. Ya, ya hay muchas cosas, muchas cosas, mucha tecnología, muchas cosas que puedes ir y estudiar y seguir avanzando, si no quedarte nada más en esa parte de la
de tapar muelas. Ok, sí, de hecho, pues justo lo que está diciendo, como les decía, muchas veces no nos tomamos esa molestia de ver qué más hay. Y pues hay una gran gama de posibilidades, de especialidades, y en todas tenemos pues diferentes consultas, diferentes cosas que nos vamos topando. Y la siguiente pregunta dice, ¿cuál ha sido su peor consulta? Mi peor consulta, y híjole, ¿qué tal si quemo al paciente que vi? Fíjate que yo soy muy, digámoslo así, muy cuadrado en la consulta, porque algo que siempre le decimos a los pacientes es, yo quiero que usted esté convencido de lo que yo voy a hacer. Yo prefiero 1000 veces que un paciente que lo ves así como renuente o que no te cree, o como que decirle vaya y pregunte por otro lado, vaya y pida otra opinión, pero si no estás convencido, no. Y te puedes topar con esos pacientes. Gracias a Dios, fíjate que nada más he tenido uno. Y en ese sentido, otro de mis grandes maestros, el maestro Adolfo Yamamoto, él cuando entré yo a estudiar la carrera siempre me decía, uno tiene que ser así derechito. Cuando trabajas con tu paciente tienes que ser derechito, así ser correcto y ser derecho así como una tabla, ¿no? O sea, y cuando les hablas hacia los pacientes, a ver, yo puedo llegar hasta aquí. Es decir, llega un paciente y dice, doctor, yo quiero hacer esto, esto, esto. A ver, yo te puedo hacer esto. ¿Crees que es lo que tú quieres? Ayer, por ejemplo, a una paciente le dijimos, tenía lo que se le llama una mordida cruzada, prácticamente que la mandíbula es más grande. Y le decía, es que tú eres quirúrgica, tengo que operarte. Tenemos que hacerte ortodoncia y después operarte. Pero dime tú qué quieres. ¿Cuánto tiempo me voy a tardar? 3 años, 4 años de tratamiento. No, doctor, no quiero. Dale. Pero otros doctores le hubieran dicho, no, es tu mejor opción, te vas a quedar más chueca, fíjate que vas a tener problemas, se te van a caer los dientes, bla, con esa cuestión de vender. Ujú. Y eso ha ayudado a que nada más, yo creo que en mi vida tenía un solo paciente que llegó y me dijo, quiero que me especifiques haciendo un tratamiento de ortodoncia por fechas, cuándo vas a terminar, cuándo vas a cambiar. Y yo, pues es que es un tratamiento, las cosas no son así. En un tratamiento tú puedes tener muchas variables que hagan que las cosas no funcionen y no te puedo dar fechas. Y me Wow. dijo, no, pues entonces me voy. Adelante. Después regresó y ya se quedó con nosotros. Pero a final de cuentas, pues sí, o sea, creo que esa parte me ha ayudado mucho a que no tengamos ese tipo de problemas con los pacientes, afortunadamente. Ok. Y bueno, creo que teniendo de precedente esta respuesta, tal vez la que sigue sería un poquito difícil, pero dice, ¿cuál es su mejor anécdota? Mi mejor anécdota ha sido con mis alumnos, ¿eh? Ha sido con mis alumnos. Y justo pasó hace poquito, bueno, hoy más bien, hoy cumplimos 5 años de que hay una asociación que se llama la Asociación Silverio Pérez ahí en Texcoco, que la dirigía un gran amigo, que el doctor Jorge Durán, que desafortunadamente falleció el año pasado, y él se encargaba de atender, hoy está su hijo a cargo de esta fundación, se encargaba de atender niños de labio paladar fisurado, de escasos recursos. Entonces, los operaban a precios súper accesibles, les hacían todos los tratamientos. Y él me dijo un día, oye Roberto, vamos a hacer una brigada. Y en esa brigada quiero atender a tantos niños como pueda, les quiero hacer todos los tratamientos gratis. Y yo le dije, va, le digo, pero pues déjeme juntar gente, porque pues yo no me los voy a aventar todos. Y empecé a juntar así los que yo, a mi parecer, digo, y no es que no vayan a haber más alumnos y vayan a creer que los hago menos. En ese momento decía, son los que yo creo que pueden o tienen esa parte humanística para decir, voy a donar mi tiempo y mi trabajo. Y había gente recién egresada, había gente que seguía estudiando, había otros que ya habían tenido 4 o 5 años de haber egresado. Fue un grupo como de 11 personas, exalumnos míos, no solamente de UNAM, sino de otras universidades donde yo daba clase, universidades privadas. Y fue una experiencia muy padre, una semana completa trabajando. Y trabajamos desde las 8 o 9 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Y con decirte, mira, no es por alardear, pero estaba el Club Rotario metido y venían dentistas gringos, higienistas gringos a trabajar. No metieron mano. Les daba miedo ver a los niños. Y nosotros llegaban camionetas de niños ¿cómo se llama? De orfanatos y hacíamos tratamientos. No te voy a decir que fue fácil, tuvimos pacientes complicados,
¿no? Pero en mi muro de Facebook hay una foto ahí de un gran exalumno y buen amigo mío, el doctor Israel, que tenía una bebé chiquitina como de 2 años. Le hizo su limpieza, le puso unas coronas, e incluso hasta los dentistas gringos se quedaban así como de que, es que ¿cómo lo pueden hacer? En Estados Unidos no puedes ver un niño si no lo anestesias, general. Allá para los gringos es un niño de 3 años que medio llora, medio se queja, cédalo, no quiero pelear. Y aquí no, dicen, es que ¿cómo lo hacen? Yo, pues sí, aquí a nuestros alumnos se les entrena para hacer eso. Y esas yo creo que ha sido la experiencia más padre que implicó la práctica clínica y la docencia, porque fue algo que recuerdo con mucho cariño. De hecho, apenas salió el recuerdo y una alumna lo subió a su muro y dijo, mire, doctor, dice, cuando fuimos hace 5 años. Wow. Y eso ha sido muy padre. Creo que esa es de las experiencias más padres que he tenido. Sí, al final del camino, pues regresamos a la parte que le hizo, pues, decidir que esto era lo suyo, el trato con las personas y Ujú. sobre todo, pues, la labor que se hace al final. Y pues bueno, ya nos estamos acercando al final de esta plática. Como muchas veces lo he dicho y ahorita, bueno, ya esta es la tercera en este canal de YouTube en labor de Funaed, pues este tipo de pláticas la verdad se van muy muy rápido por todo lo que estamos charlando, por las preguntas que se hacen, que pues como les digo, tratamos de sintetizarlas, sacamos las más interesantes y pues bueno, ahora vamos a estas preguntas que me parece, nos las hicieron llegar vía WhatsApp y está muy acertada a lo de ahorita porque pues muchos todavía siguen con un poquito de alarma y no saben qué hacer en este sentido y dice, ahora que no podemos salir ni a revisión, ¿qué es lo que nos recomienda para cuidarnos? Mm, si no hay ningún problema bucal, es decir, si no tienes caries profundas o algo así, pues conseguir con tu higiene normal. Y pues no es que no te puedas salir a revisar. Yo creo que eh, hay ahorita también una cuestión en donde si tu caso en específico no es de urgencia, pues sí, mejor quedarse en casa. Pero si tienes algún problema, sí puedes acudir a un especialista de salud bucal. Y la mayoría, creo yo que partiendo desde que es nuestra seguridad, créeme que cumplimos con todos los parámetros de bioseguridad. Hasta parecemos astronautas porque tenemos caretas, lentes, cocles y ya no se trabaja así tan padre como ahorita. Digo, yo generalmente así trabajaba, ahora me tengo que poner una bata quirúrgica encima, me tengo que poner gogles, me tengo que poner un gorro quirúrgico y cumplimos con los protocolos de bioseguridad, ¿no? Ok, Pero si no tienes ningún problema de salud dental, pues simplemente higiene, ser realmente la higiene bucal adecuada y en el momento en el que esta situación se normalice, pues acudir a tu consulta de revisión. Que es algo importante, eso nos pasa, ¿eh? Una consulta semestral, créeme que te puede resolver muchos problemas. perfecto. Y bueno, otra pregunta también de YouTube dice, ¿qué le gusta más? ¿Dar clases o consultas? Tengo mis momentos, la verdad es que ambas cosas son pesadas, porque en las clases tienes que seguir estudiando, porque si tienes alumnos, yo algo que siempre le digo a mis alumnos, pregunten, porque a lo mejor yo estoy diciendo sandeces y ustedes están anotando y ni cuenta se dan. Pregunten, y eso te obliga a estudiar, porque ya me ha pasado y no tengo pena de decirlo, que algunos alumnos me han dicho, oiga, doc, es que eso que dijo ya no es tan válido, o que te preguntan, oiga, doctor, ¿qué es esto? Y dices, chin, y es válido. Yo creo que también como profesor decirle, hoy por ejemplo el concepto no es ser profesor, el concepto es como facilitador del conocimiento, que es como te dicen, eres un facilitador del conocimiento, porque ya no eres el profesor que está acá arriba y los alumnos aquí en el suelo, no, estás aquí y tienes que, o sea, aquí pero representas una autoridad, estás aquí porque ambos tienen que aprender, ¿no? Y eso es difícil y a muchos no les puede quedar claro, ¿no? Y en cuanto a la clínica, pues la parte de la clínica me gusta mucho, pero a veces sí hay días en los que dices, changos, creo que me levanté con el pie izquierdo, ¿no? Y yo creo que es como en todas las carreras, igual hay días en los que dices, no debía haber venido a trabajar, ¿no? Y lo malo en los niños es que el día que tienes un mal día, los niños te lo recuerdan. Cuando te sientes mal, cuando estás enojado, cuando... El niño que nunca te lloraba, ese día te llora. Y dices, bueno, ¿y ahora qué traigo? Pues es que, le digo a mis alumnos que traes mal karma, le digo, porque algo te pasó. Y sí, me parece increíble, pero en esos días son los que dices, no debía haber venido.
Perfecto. Y bueno, otra pregunta. Esta sí la quise reservar al final porque pues no nada más fue que la hicieron aquí, sino que la he escuchado varias veces y incluso la llegué a escuchar en una entrevista de radio, no recuerdo exactamente con quién, pero dice, ¿qué tan naturales son los dientes totalmente blancos? Son antinaturales. Los únicos dientes blancos, blancos, blancos los tienen los niños. Y eso tiene que ver por una cuestión de estructura del esmalte. Los dientes están conformados por esmalte, que es la parte blanca. Debajo del esmalte está la dentina, que tiene un color como amarillento. Y luego está la pulpa, que es el que tiene el nervio y los vasos sanguíneos para irrigar. Conforme los niños, por ejemplo, tienen un esmalte una dentina más delgadito de otro color y el esmalte es muy blanco. En adultos, el esmalte es tendiendo a ser un poco amarillento, pero todo está en función del color de tu piel. Si tú eres una persona muy blanca y no te cepillaste los dientes ese día, se te van a ver amarillos, muy amarillos. Sin embargo, si eres una persona que tiene esa fortuna, las personas de raza negra pueden tener los dientes amarillos y se les van a ver así brutalmente blancos, porque eso se le llama, es una cuestión de contraste entre colores. Y de repente hay gente que me dice, oiga, doctor, es que yo veo mis dientes amarillos. Les saco un colorímetro, tenemos, eso sí se le llama, que va del color que es el blanco natural a los más amarillos por un fumador. Y le digo, dime dónde estás. No, pues estoy aquí. ¿No? Y ahí viene la pregunta, ¿son buenos los blancamientos dentales? A mí no me gustan, porque al final de cuentas un blancamiento dental es un desgaste químico del diente. Y nosotros no lo recomendamos. Si un paciente viene y me dice, doctor, quiero blanquearme los dientes, sale. Pero te hacemos firmar una cartita donde dice, puedes tener sensibilidad, puedes tener dolor dental, tal, 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 tal. Y si me dice que sí, yo se lo hago. Pero ya es una cuestión de Ok, bajo su propio riesgo. Pero no, los dientes no son blancos. wow. Y conforme vamos creciendo en edad, los dientes se tienden a ser más amarillos, porque el esmalte se va adelgazando y la dentina se va haciendo más gruesa y se va trasluciendo. Ok, sí, así la había escuchado así, pero obviamente no con toda esta explicación. Y bueno, vaya, agradezco esa respuesta porque sí, muchas veces tenemos como esa idea de que los dientes tienen que ser blancos o lo más blancos posibles para reflejar que están sanos. Y pues Ujú. bueno, con esta respuesta creo que muchos van a empezar a tener una idea diferente. Y había una pregunta que yo decidí descartarla justo porque había una similar en las pláticas anteriores que habíamos tenido con un doctor, con un dentista. Ujú. Y bueno, ahora con esto de que nos está diciendo que puede haber la sensibilidad después de un blancamiento, creo que sí tendría que hacerla y es ¿qué tan recomendable es el uso diario del enjuague bucal? Muy recomendable. Hay zonas en tu boca que no van a llegar a un cepillo dental. Ahora bien, ya hay enjuagues bucales que no solamente los vemos desde el punto de vista cosmético que te ayudan a limpiar. Es como, haz de cuenta que el enjuague bucal, al igual que la pasta dental, es como un detergente que elimina la tensión superficial y ayuda al desprendimiento de la placa bacteriana. Pero hay enjuagues bucales que tienen propiedades diferentes para sensibilidad, para evitar la acumulación de sarro, en el caso de los niños, por ejemplo, con gran cantidad de flúor para remineralizar, pero ya son específicos. De acuerdo a tus características bucales, se te puede prescribir algún enjuague bucal específico, ¿no? Ok, sí, Pero bueno, si ya... esta pregunta es más hecha justamente en eso, porque decían, es que bueno, uso enjuague bucal de X marca, pero muchas veces ya dejo de usarlo porque me arde. Entonces, pues bueno, es justo lo que está diciendo, ¿no? Es dependiendo de cada quien. Y si arde, entonces los enjuagues bucales requieren alcohol como una cuestión para estabilizar la fórmula. Si arde, eso quiere decir que tiene mucho alcohol. Y hay que recordar que aunque no está así reportado claramente en la literatura, los enjuagues bucales con alcohol también se pueden relacionar con cáncer bucal. Entonces, por eso ahorita buscas en un súper y ves un enjuague bucal y dice sin alcohol, que en realidad sí tienen alcohol, pero ya tienen una cantidad mínima, mínima de alcohol. Y los que te arden cuando te tomas cuando haces los buches y terminas todo, hasta los ojos te arden, tienen una gran cantidad de alcohol y eso sí hay que descartar. Ok, ok, perfecto. Y bueno, aquí hay otra pregunta, ya medio se contestó en un momento de la plática, pero bueno, la voy a hacer y dice, ¿qué es lo más difícil en su experiencia de trabajar con los niños?
Los papás, insisto, son los papás. Los papás y las abuelitas. No, en realidad, yo creo que esa parte de poder hacer clic en los papás, de explicarles por qué tienes que hacer ciertas cosas, por ejemplo, en niños muy pequeñitos, muy pequeñitos, hace poquito, casi cuando empezó la pandemia, tuvimos el caso de un niño que se cayó, un año, 3 meses, 4 meses, no recuerdo, y llegó con movilidad en los dientes. O sea, apenas tiene los 4 dientes de enfrente y se los voló. Entonces, el decirle, oiga, ¿qué cree? Tenemos que usar una camita para poderlo inmovilizar y que podamos trabajar rápido y que esto sea un trance muy rápido, esa parte es la complicada, es la parte difícil, que tengas que explicarle a un papá y que el papá de verdad diga, sí, sí lo necesito, tenemos que hacerlo, ¿no? Que quede suficientemente claro para que él sepa que no estamos haciéndole daño a un niño, sino que es necesario. Ok, gracias. Y mire, ahorita justo con el que estaba tomando, em, es una pregunta que muchas veces también escucho que comentan. Y yo tuve en algún momento un pequeño problema relacionado a esto. Y es, ¿qué es lo que normalmente desata la sensibilidad con bebidas frías? Pueden ser muchas cosas. El cepillado erróneo, ¿no? Que provoca que tu encía baje. ¿A qué me refiero? Que de repente hay una técnica que se llama violín, que es la técnica de prácticamente hacer esto con el cepillo, sin abrir la boca, así como si fuera, como si estuvieras barriendo las calles, que provoca daños en la encía, provoca inflamación en la encía y la encía como consecuencia tiende a bajarse y dejando expuestas las raíces. Otra puede ser, nosotros le llamamos trauma oclusal. ¿Qué quiere decir trauma oclusal? Que en lugar de que todos tus dientes choquen parejito, hay dientes que chocan más o están en mal posición y chocan antes. Eso genera pequeñas microfracturas en el esmalte a nivel del cuello, que exponen también la dentina y que por lo tanto causan sensibilidad, ¿no? También se habla mucho de los cambios, por ejemplo, la erosión ácida, en aquellos pacientes que les gusta comer todo con Valentina, les gusta comer limón a todo lo que da, se generan erosiones ácidas que causan también sensibilidad. Ok, y pues bueno, al final del camino todo se reduce a eso, ¿no? ¿Qué tanto cuidamos la boca? ¿Qué tanto nos alimentamos bien? Pues Ujú. porque justo es eso, realmente la dieta del mexicano, el esto de incluir mucho limón, mucho picante, pues al final del camino son ácidos y pues nos afectamos de ciertas maneras. Entonces, pues bueno, amigos, de verdad, muchísimas gracias. Ya estamos llegando a la hora y cuarto de esta plática, una plática pues bastante interesante y pues aquí hay varios comentarios que se los voy a ir haciendo llegar. Saludos Ujú. pues a Gabriela Lara, Margarita Bailón, que dice un gusto saludarle y gracias por compartir sus anécdotas. Michelle Alejandri, hola dentista, qué padre su fondo. Monse Lechuga, Graciela Márquez, María del Rosario de la Rosa, Adaía Granados, Matilde Bautista, Norma Martínez, Evelia Torres, Agustín Lara. Y pues bueno, también aquí nos hicieron llegar algunos otros comentarios vía WhatsApp. Y pues dice, felicitaciones al doctor por su conferencia, muy padre y muy emocionante. Gracias al doctor por su atención y estoy segura que los niños están muy felices con su atención. Y pues bueno, para terminar ya esta plática, nada más, doctor, ¿qué le recomendaría a los chicos que tienen esta inquietud de estudiar odontología pero aún no se han decidido? Yo creo que si tienes ese gusanito de estudiar odontología, no está de más que en algún momento digas, si conoces a algún dentista, te acerques y le digas, quiero ver qué hace, quiero ver cómo trabaja, ¿no? Y quitarte de esas dudas, ¿no? Te voy a decir un gran mito dentro de la odontología y dentro de la medicina, y es que te dicen, si eres odontólogo, pues casi casi vas a ganar millones. Si eres médico, te vas a volver millonario. Y créanme que no es cierto. No, no es cierto. La odontología bien practicada, bien hecha, yo siempre lo hemos dicho entre compañeros de los profesores, es que un consultorio dental es algo muy noble. Es quizás tu relación más tóxica porque tienes que estar ahí trabajando. Sin embargo, es muy noble. Es muy noble porque te va a dar para, no solamente para vivir o para comer, sino te va a dar también una satisfacción en cuanto a tu práctica o tu desarrollo personal.
¿no? Y es una carrera que también tiene mucha flexibilidad, es decir, generalmente la mayoría de las consultas pueden ser en la tarde, ¿no? O sea, tú tienes un consultorio que puedes trabajar en la tarde y en la mañana tener otro tipo de actividades. Entonces, eso también es algo muy padre en cuanto tanto de la medicina como de la odontología, de casi cualquier área de la salud, ¿no? Sí, 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 al final, pues ya lo hemos comentado varias veces. Tienen que buscar qué es lo que les llama la atención, realmente que les apasione, Ujú. porque pues creo que es lo más importante, ¿no? Muchas veces, pues seguramente se despertarán sin ganas de hacer algo, pero si a ustedes les apasiona lo que vayan a hacer, créanme, va a ser como despertarse e ir a jugar en lugar de ir a trabajar. Exactamente. Y Sí, la pues, verdad es eso, cuando hay una frase, ¿no? Que dice que yo no trabajo, sino me divierto, o yo ujú, no trabajo, sino esto es mi pasión. Y sí, la verdad es que sí, de repente cuando tienes un día así pesado de trabajo y terminas, dices, ay, es esa sensación que te queda aquí, dices, ay, no, creo que hice bien las cosas, así está bien, es. muy bien. Y Sí, sí, eso es sí. todo, Siempre ¿no? hacerlo con esa pasión y pues igual como le hicieron la pregunta, contagiar esa pasión a los alumnos, no nada más a los alumnos, sino también a las personas que vamos a atender o con los que vamos a trabajar. Entonces, pues bueno, amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo me despido, nos vamos a quedar nosotros aquí tantito con el doctor para hacerle unas preguntas que también nos hicieron llegar por WhatsApp, pero pues bueno, por ahora ha sido todo con ustedes. Doctor, ¿algo más que tenga que agregar a esta plática? Nada, espero que les haya gustado y ahí les ponemos mi correo si tienen alguna duda. Con todo gusto lo contestamos. Si no tenemos las redes sociales, ahí las subimos si quieres en el video. Ujú. Y cualquier duda, no tengan mayor empacho en mandarla y la contestamos con todo gusto. Perfecto, sí, ahí estarán las redes pues en las redes de Funaed, ahí van a estar los datos si ustedes tienen alguna duda y pues obviamente si ustedes quieren o tienen la inquietud de planear alguna consulta, ahí van a estar para que vayan a Dental Seed Kids and Norton. Entonces, doctor, muchísimas gracias. Amigos, yo les recuerdo que si ustedes llegaron un poquito tarde a esta plática, la pueden ver dentro de unos 20 minutos que ya esté disponible en la plataforma como tal. De todas maneras va a haber réplica por Facebook, ustedes compártanla y pues les recuerdo que la siguiente semana tenemos nuestra plática de orientación vocacional con un proyecto muy interesante y con una persona muy destacada, al igual que todos los invitados que hemos tenido y los que vamos a tener. La próxima semana tenemos una plática con Doctor Vagón. Así que, pues bueno, muchísimas gracias y nos vemos, escuchamos la siguiente.